diferentes características que puede cumplir cualquiera de ellas para que cumpla el criterio. Uno es el criterio del tamaño. Cualquier adenoma mayor de 1 centímetro se considera adenoma avanzado. Que tengan displasia de alto grado, aunque sea menor de 1 centímetro, se considera adenoma avanzado. Y después hay una tercera característica histológica, que es si tiene componente velloso, que esto todavía las guías lo ponen, aunque este tercer factor está un poco más en duda y probablemente de aquí a un tiempo se lo carguen las guías, ¿vale? Y ya no, ya dará igual que sea tubular o velloso. Pero son estos tres criterios y la multiplicidad también, que haya más de 3 adenomas, no quiere decir que sea avanzado, pero sí son en global hallazgos de riesgo, 3 o más adenomas, aunque sean pequeños. Gracias, doctora. Si hay alguna pregunta, me dice que la doctora, a ver. Y yo le quería preguntar eso, la evidencia, porque cuando la evidencia que trae el laboratorio es muy buena, con altísima sensibilidad y especificidad, pero después no hay muchos estudios cuando uno va a buscar fuera de lo que ha planteado el laboratorio. Un poco... En mi opinión es justo lo que acabas de decir y es lo que pasó con el ColoGuard, ¿no? El ColoGuard salió y era muy prometedor, pero el costo es altísimo y después tampoco a la práctica se ha visto que sea especialmente mejor que utilizar sangre oculta en heces, ¿no? Y es lo que está pasando y es lo que nosotros vemos y por eso en Europa se ha sido mucho más reticente al uso masivo de los otros biomarcadores que no sean sangre oculta en heces porque son muy caros y no se ha validado tanto que sean tan mejores para que ese costo valga la pena, ¿no? Sí, quería hacer un comentario que no tiene que ver con el colon, pero yo nací como un investigador clínico y yo creo que Leticia está en la misma vertiente, pero cuando uno empieza a, a introducirse en el mundo del tamizaje, del screening poblacional, tiene que cambiar el switch y dejar de pensar en pacientes y tenemos que pensar en poblaciones, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los conceptos que es muy interesante de lo que se desprende de la presentación de Leticia es que si ustedes ven en este seguimiento en el cual se les ofrece test de sangre oculta, donde no hay ningún costo, ¿no es cierto? Porque tú participas en un randomizado y con un seguimiento absurdo, porque obviamente quién más interesado que el investigador de tener un buen seguimiento y que la persona que firmó un consentimiento informado se haga el examen de deposiciones. Y logran un 34%, ¿sí? Tienen que ir por cosas que culturalmente los pacientes quieran hacerse. No sé qué pasa acá, pero en Chile te dicen, usted sáqueme un litro de sangre, pero un pedazo de caca, no, yo no quiero. Caca le decimos nosotros deposiciones, ese, lo que sea. Entonces, hay una cosa cultural, es algo que ya salió de tu cuerpo, o sea, nada más inocuo que sacar un pedazo de deposiciones para poder mandarlo a la farmacia. Está todo facilitado, pero tienen que entender de que un tercio solamente accede a ese beneficio. Y cuando se hizo el estudio de Kamiński, ¿no es cierto?, del New England de Polonia, cuando se vio la población completa, porque tienes un 60 y tanto por ciento que no adhiere, no tienes impacto en mortalidad. Entonces tienen que tratar siempre de pensar en el foco poblacional. Y el Colon Guard y cualquier otro examen de DNA va a tener siempre la misma limitante, solo que además es más caro. O sea, el otro es barato o a veces cero peso, porque lo cubre el Estado, y aún así no se lo hacen. Cuando nosotros hicimos antígeno en deposiciones, hicimos 300 en 3 años en el lugar donde estamos trabajando en Molina. Cuando llegamos con el aire expirado, se hicieron 300 en 3 meses, porque la adherencia es 80%. Otro concepto, cuando ustedes se hacen el test y muestra enfermedad, la persona ya sabe que ya no es un sujeto. ¿Y cuántos hacen colonoscopia? 85. ¿Sí? Retengan esos números. Cuando la gente piensa que ya no es población general, lo que ustedes le pidan, se lo van a hacer. Cuando usted le hace una endoscopía al paciente, le encuentran el Helicobacter y le tratan el Helicobacter, y le dicen, usted le traté el Helicobacter y esto es riesgo de cáncer, etcétera. Para confirmar la erradicación, yo le voy a hacer un antígeno en deposiciones. Es la misma muestra de deposiciones. No tiene 34, tengo 95% de adherencia. ¿Por qué?
porque esa persona ya no se considera un sujeto, se considera un enfermo. Y tú puedes recalcar de que es muy importante saber si se logró o no la erradicación. El mismo test con la misma barrera cultural se vence porque ya estás pensando en que ya no es población, es un enfermo. ¿Sí? Entonces, esa parte de la ecuación siempre considerarla, sea examen de sangre, deposiciones, aire expirado o un examen invasivo como endoscopía o colonoscopía. Bueno, Gracias, y siempre los inicios cuestan más, ¿eh? O sea, después la gente se va, o sea, ya le va sonando y todos los programas de cribado tienen su tiempo de que realmente se asiente en la población y estrategias de publicidad, por así decirlo, ¿no? Se necesita que gente conocida, actores o lo que sea, ¿no? Nos ayuden a convencer a la población, ¿no? Mm. Eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos un chef muy conocido en España que nos ayuda un poco con la parte de la dieta, pre-colonoscopia y todo esto, con esa vía, ¿no? Nos ha ayudado mucho a hacer concientización del cribado de cáncer de colon. Mm. doctor. Sí, doctor. Este, bueno, ese tema de la microbiota, yo todavía lo considero que no es un terreno plano aún, pero sin embargo vemos cómo se usa para decisiones en consensos, ¿no? Eh, Hay reportes, hay sugerencias en la literatura donde inclusive agregan probióticos a la terapia contra el Helicobacter. ¿Podrías comentarnos algo en relación a esto? Muy buena pregunta. A ver, partamos por la terapia. El Helicobacter pylori, el tratamiento, vamos a hablar después en otra charla sobre tratamiento de erradicación, pero lo que está demostrado es que usar 14 días, usar cuadriterapias, usar altas dosis de IVP, usar uno o dos antibióticos y usar combinación con bismuto, todas esas variables son las que están asociadas a mayor tasa de erradicación. En segundo lugar, cuando uno agrega un probiótico no aumenta la tasa de erradicación y lo que mejora transitoriamente es un poco la tolerancia, ¿de acuerdo? Pero no ese margen de mejor tolerancia no impacta en una mayor adherencia. De hecho, hace poquito el grupo europeo presentó el efecto de la adherencia. Cuando ya está en tasas de erradicación sobre el 90%, lo que marca la diferencia es la adherencia y la adherencia no va a estar relacionada al uso de probióticos. Entonces, la verdad es un efecto marginal y no pocas veces esto incrementa en un 20 o 30% el costo total. O sea, lo que cuesta erradicar el Helicobacter pylori puede subir hasta un 20 o 30% agregando algo que tiene un efecto marginal o nulo. Y respecto a la microbiota, la verdad es que una de las cosas conceptuales que es importante es que hay que entender de que la presencia de Helicobacter pylori produce una disbiosis gástrica. O sea, cuando uno trata la infección por Helicobacter pylori está tratando una disbiosis. Y la gente cuando le dan antibióticos se queda como concentrado en que a mí me va a romper mi eubiosis. Y eso no es cierto. O sea, lo que se ha visto es que cuando tú tratas la disbiosis gástrica, o sea, erradicas el Helicobacter pylori, cuando vas a ver a un año plazo, el estómago tiene una alfa diversidad similar a los que nunca han tenido Helicobacter. Y en segundo lugar, cuando van a ver el impacto en la microbiota fecal, el impacto es mínimo y es transitorio. Afecta más o menos desde la segunda semana hasta la octava semana. Y después de eso empieza lentamente la microbiota a reequilibrarse. Y cuando llegas a 6 a 12 meses y tú tomas una muestra de microbiota fecal, está exactamente igual que como estaba antes del tratamiento. Así que yo diría que el tema de la microbiota lo que va a ser más útil va a ser los perfiles de las taxas. Una cosa es la alfa diversidad que tiene que ver cuán predominante es Helicobacter versus otras bacterias no Helicobacter, pero lo que hemos visto es que los pacientes que tienen atrofia, metaplasia y cáncer tienen diferentes proporciones en lo que se llama beta diversidad, aumentan de forma relativa streptococos, limolactobacillus y bajan Rotia y Bellonella. Y estas proporciones se pueden hacer como una especie de patrones
donde tú tienes más riesgo de desarrollar un cáncer gástrico. Las curvas ROC están en alrededor de 0,8, 0,84, y lo otro que es interesante es que aparentemente cuando tienes mucha atrofia es la microbiota oral la que repobla el estómago. Entonces, si tú tomas una muestra sin hacer una endoscopía, una muestra de microbiota oral, tú puedes tener mayor predicción de quiénes son los que tienen mayor riesgo de cáncer gástrico. Ese estudio lo hicieron en Stanford y es muy prometedor, la verdad, porque si se logran abaratar los costos de la secuenciación 16S, eso podría ser algo que podría servir para ahorrar endoscopía o para focalizar endoscopías en pacientes de mayor riesgo. Bien, gracias, doctor. No lo veo al doctor Guidi, ¿está por ahí? Bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la doctora. ¿Cómo están? Buen día a todos. Doctor Riquelme, pues va en comentario a lo que acaba de mencionar sobre la microbiota y más que todo en la relación que tiene con el cáncer, ¿no? Hay muchísimas publicaciones, muchísimos artículos, ¿no? Y más que todo me voy a enfocar en el cáncer de colon, que también hablo por el doctor Guidi, donde mencionaba en un artículo publicado en la Good Microbiota el 2022 en Europa, ¿no? Mencionaba de manera preventiva hacer un screening mediante la microbiota fecal para la prevención del cáncer pancreático, ¿no? Se hizo una población bastante grande, se tomaron 2 muestras de grupo de pacientes, ¿no? Una muestra de grupo con pancreatitis crónica y otra muestra de grupo que prácticamente tenían ya instaurado el adeno-CA. Y se pudo observar, ¿no? Se pudo observar que la microbiota fecal tomada en saliva, heces, tejido pancreático, era mayor predominante en los pacientes con adenocarcinoma pancreático, ¿no? Y mencionaba, pues, la Legionella, los bacteroides, ¿no? Los bifidobacteriums, entre otros, ¿no? Estos fueron pruebas moleculares, ¿no? Mediante pruebas con test FISH, y pues determinaron que si esto sale bien y este estudio a la larga puede ser algo eficaz, pues sería bajo costo, preventivo, ¿no? Y que se pueda determinar tal vez como un método preventivo y de screening más a los que ya se conoce, ¿no? Determinando una muestra de ese fecal a los pacientes, ¿no? O a los pacientes que tengan factores de riesgo o factores de alto grado, ¿no? Y que se pueda determinar de esta manera, ¿no? Sé que aquí tal vez en Latinoamérica estamos un poco años luz de llegar a eso, pero esperemos que algún día pues podemos contar todos estos métodos. Sí, todavía no está disponible el testeo masivo, pero la verdad es que la secuenciación 16S cada vez va bajando más. Yo en este momento pago como $60 por paciente, pero partió en $200. Y probablemente partió cuando yo partí, quizás antes era más caro. Pero la secuenciación cada vez está siendo más barata y más asequible. Yo no les digo de que sea hoy para una práctica clínica. Uy, ahí, ¿está bien? No digo que sea más barato en este momento como para poder ofrecerlo, pero la verdad que $60, si esto llega a masificarse, podría ser una buena solución. Quizá el problema más desafiante, más que el costo de la secuenciación, sea la bioinformática, cómo leer el dato, porque en este momento ya estamos haciendo una cosa como de fe ciega, las matemáticas convencionales que maneja Leticia, yo, ya no sirven, o sea, uno tiene que hacer un acto de fe y decir, creo en mi bioinformático y me entrega información y punto. Los criterios por los cuales ellos barren con ciertas mediciones y las limpian y dicen que es ruido, pero yo no sé si es ruido. Entonces, eh, cada protocolo lea muy bien cómo está estandarizado el sistema. Yo trabajo con la gente que hace la parte de bioinformática en Baylor College para los pacientes del MD Anderson. Y ellos tienen uno de los estudios más grandes de cáncer de páncreas, a los que tú mencionabas, se hizo en MD Anderson, está publicado en Cell, y los que hicieron el estudio bioinformático fueron ellos, y tú puedes llegar a resultados súper distintos dependiendo de quién hace el análisis bioinformático. No es que uno sea verdad absoluta o mentira absoluta, sino que depende de los filtros que generen y cómo dejan afuera ciertas taxas que son arbitrarias, son convenciones, eso puede impactar en el resultado. Leti trabaja mucho también en el Helicobacter y en la genética, si quizás tiene algo más que aportar. No, es un poco lo mismo. O sea, yo creo que
ahora lo del tema microbiota está así, ¿no? Y está como súper de moda, como el SIBO y como todo esto, ¿no? Todo llegará a, ¿no? Todo finalmente encontrará su lugar, ¿no? Y sí que es prometedor, pero todavía estamos un poco en pañales en todos lados, ¿eh? De realmente... aquí. Como bien decía Nolo, los análisis bioinformáticos pueden dar resultados diferentes, con lo cual para realmente que algo de todo esto que sea muy prometedor llegue a la práctica clínica, necesita muchas validaciones, con lo cual lo tendremos, pero no lo tendremos mañana ni pasado mañana. Bien, doctora Ramos, ¿te quería preguntar algo? Buenos días, muchas gracias, profesores, por las brillantes exposiciones. Soy Geraldine Ramos de aquí de La Paz. Yo quería comentarles algo y preguntarles también algo. Cada vez estamos viendo gente, poblaciones etarias más jóvenes con infección por Helicobacter pylori, inclusive niños con infección por HP, con úlceras sangrantes, etcétera. ¿Ustedes creen que el tratamiento de estos pacientes, niños y jóvenes, para erradicar el Helicobacter pylori a un corto tiempo o ya nos esté causando primero resistencia a los tratamientos y qué nos espera a futuro? Y lo otro, que cambie la probabilidad etaria de tener un cáncer gástrico en pacientes más jóvenes secundaria a estas infecciones tempranas. Bueno, yo no sé si estamos teniendo más Helicobacter. Igual no sé si no lo, a ver qué opina, ¿no? Yo no estoy tan segura de que estemos teniendo más Helicobacter. Diagnosticamos más Helicobacter, ¿no? Pero la tendencia en global, a nivel mundial, es que vamos eliminando, o sea, que la prevalencia del Helicobacter es paulatinamente menor porque estamos erradicando mucho más, ¿no? Entonces, no estoy segura de que realmente haya más Helicobacter en gente joven y en niños. No tengo el dato porque nosotros no hacemos estudios en los infantes, con lo cual yo no puedo hablar de ello, pero creo que, que somos más pro diagnóstico ahora que hace unos años, ¿no? Y de hecho lo que estamos viendo a nivel mundial es un cambio en general, poblacional, no hablo en específico en ciertas áreas, es una reducción del cáncer gástrico precisamente porque la prevalencia de Helicobacter va bajando, ¿no? Y entonces el cáncer gástrico, la incidencia y la prevalencia va bajando y de hecho hay un cierto aumento de cáncer gástrico o de gastritis autoinmune, en contexto de gastritis autoinmune, por eso, porque se están, o sea, proporcionalmente está aumentando porque está bajando el cáncer gástrico asociado a Helicobacter. Resistencias, sí, ¿no? Obviamente estamos tratando más Helicobacter y por tanto se crean más resistencias, pero tenemos una herramienta muy importante a nuestro alcance, que es, por un lado, estamos a nivel global haciendo registros, ¿no? de qué está haciendo cada país y si esto funciona y no funciona, y esto nos servirá de aquí a un tiempo para ir cambiando o readecuando los antibióticos en base a las resistencias que veamos. Y por otro lado, de aquí a un tiempo, no sé cuánto y no sé aquí en Latinoamérica, también tendremos test y PCRs para dar un tratamiento más personalizado. O sea, por un lado tendremos los datos clínicos de los registros y que el doctor Arnoldo Riquel me lleva el registro latinoamericano del Helicobacter y tendremos datos para eso. También vendrán los pickups, que son como los nuevos inhibidores de bomba de protones, ¿no? Por así decirlo, que traerán consigo de la mano estrategias de erradicación con menos antibiótico, probablemente, y entonces también juguemos a favor de evitar las resistencias.
y eso, y los estudios moleculares que tendremos, ¿no? Que ya se hacen en algunas partes, no de forma estandarizada, pero que los tendremos de aquí a un tiempo. No sé, no lo... Sí, a ver, reforzando lo del registro, están todos súper invitados a sumarse al registro latinoamericano. Ya tenemos, los números van cambiando semana a semana, pero la última vez que nos juntamos con Leti fue en mayo en el DW y teníamos 2.700 pacientes en América Latina y a eso se le suman casi 2.000 de Brasil, así que estamos cerca de los 5.000 pacientes y todos los países son importantes, entonces es muy importante que si hay alguien que esté en esta sala interesado o interesada en sumarse a este registro, no tiene ningún costo, es solamente mandarme un correo, le generamos una clave de acceso de RedCap, la clave es exactamente la misma. Accedemos al mismo campo de RedCap que tienen en Europa y eso va a permitir también que seamos parte, pues ya lo somos, ¿no es cierto, Leti?, del registro mundial de Helicobacter pylori. Em, Así que lo primero es invitarlos a registrar, porque si no registramos nuestra propia práctica, difícilmente vamos a saber qué es lo que funciona. Lo segundo es que efectivamente el Helicobacter pylori va bajando en el continente. Nosotros en Santiago de Chile hicimos un estudio en el mismo sitio con primeras endoscopías, teníamos el año 95-76% de infección por Helicobacter, el año 2010 39%, el año 2020 28%. Y nosotros tenemos un GES de Helicobacter, que es esta garantía explícita en salud, que partió el 2009, y cuando hicimos los modelos de regresión logística no hubo ningún impacto en el antes o después del 2009, lo que quiere decir que fueron cambios sociosanitarios y no el uso masivo o no masivo de antibióticos. Cuando uno propone test and treat masivo, lo que está haciendo es como pronunciando más aún la caída, la pendiente de esta caída de infección por Helicobacter pylori. Pero lo primero y más importante es potabilización del agua, lo segundo es decontaminación y tratamiento de las aguas servidas. Santiago tiene el 96% de sus aguas servidas tratadas y coincide más o menos con esa fecha, o sea, el cambio fue hace como 20 años y ese fue el cambio principal. Así que en nuestros países, dependiendo de las regiones, el cambio va a ser pasar de agua de pozo a agua potable, pasar de, cuando esté cumplido el agua potable, pasar de aguas servidas a tratar aguas servidas y no regar las hortalizas con deposiciones humanas que termina uno teniendo hepatitis A, fiebre tifoidea y reinfección por Helicobacter pylori. De hecho, este país, Bolivia, mi país, en unas semanas más se va a integrar a esto del Helicobacter pylori. Ya tenemos el contacto con el doctor Riquelme, él ha derivado también con la doctora Leticia a un residente de allá de Chile y lo vamos a monitorizar a través de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología como para que entremos al registro de infecciones por esta bacteria. Le voy a dar la palabra al doctor. Martín, están hoy por hoy muy claros los consensos de screening de cáncer de páncreas en países del primer mundo, muy claro Japón, Estados Unidos, grupo holandés de páncreas. Todos señalan, como dices tú, endosonografía, más mutaciones, pero en el mundo latinoamericano, sin endosonografía o muy poca disponible, y casi sin mutaciones, que las mutaciones están como centradas en centros académicos o investigacionales. ¿Qué haces tú con el paciente en el centro ambulatorio, hombre, 45 años, que te dice, mi padre lo acaban de diagnosticar de cáncer de páncreas, ¿tendré yo algún riesgo? ¿Qué haces con ese paciente? Yo por suerte trabajo en un hospital donde tenemos accesibilidad a, a realizar esos test genéticos y a realizar econdoscopía y resonancia. Entonces, puntualmente a los pacientes nuestros seguimos ese protocolo del CAPS. Lo que no se puede hacer en Argentina es masificar ese protocolo justamente por lo que vos decís. Hay pocos centros que tienen posibilidad de hacer econdoscopía,
hay pocos centros que tienen posibilidad de hacer testeos genéticos. Y la situación económica de Argentina no ayuda como para someter a todos estos pacientes a todos estos estudios. Nosotros, cuando hicimos el protocolo de pesquisa, que duró 2 o 3 años, lo hicimos en el área de cobertura del Hospital El Cruce, que son 6 millones de habitantes. Es un hospital que maneja la alta complejidad en red. Y nos vimos poco, como dijo Leticia, desbordados. Pensamos que no íbamos a tener tantos pacientes y nos desbordó la situación. Y ahí fue donde alteramos un poco arbitrariamente ese protocolo consensuado en Baltimore y decidimos hacer un grupo econdoscopía, otro grupo resonancia. Al grupo que le hicimos resonancia un año, al otro año le hacíamos econdoscopía y así a la inversa. Y los pacientes jóvenes con algún antecedente familiar de tumores, lo derivamos. Hay un sector del hospital que maneja la parte de genética. Y lo que nos llamó la atención, que hoy lo hablaba en el desayuno con Alejandro Piscoya, es que manejando semejante caudal de pacientes considerados como de alto riesgo, no tuvimos la posibilidad de detectar tumores tempranos, los T1N0, M0, ni ese grupo de alteraciones precursoras de displasia de alto grado. Probablemente haya sido por la duración del protocolo, que fueron 3-4 años. Lo seguimos haciendo y bueno, yo por suerte tengo la posibilidad de derivarlo a mi hospital, que se pueden hacer esas prácticas. La econdoscopía en Argentina es una práctica que se está desarrollando lentamente, que hay muy pocos centros a nivel nacional que las hacen, o sea que este tipo de pesquisas hoy por hoy no lo veo viable. Pensemos que tumores más frecuentes como el cáncer de colon tampoco se están haciendo a nivel nacional programas de vigilancia. Así que creo que todo esto está recién empezando, por lo menos en Argentina, y bueno, veamos cómo sigue. Yo te doy un poco mi opinión. Nosotros en el Hospital Clínic comenzamos el programa de prevención de cáncer de páncreas en el 2018, si no recuerdo mal, o sea, hace relativamente poco. Y lo hacemos solo con ecoendoscopia, no hacemos las dos cosas. A veces, pero, o sea, la base es la ecoendoscopia anual. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos unos ecoendoscopistas en nuestro hospital que son referentes a nivel mundial, porque la ecoendoscopia es muy técnico dependiente. Si no fuera así, haríamos resonancia, sin lugar a dudas, ¿vale? Entonces nosotros hacemos ecoendoscopia anual y cada 2 o 3 años cambiamos la ecoendoscopia por resonancia, pero la base es la ecoendoscopia. Hacemos analítica con la hemoglobina glitada también anual. Y sí, nosotros tenemos la fortuna de que podemos hacer todos los estudios genéticos y así. Pero yo, siendo prácticos, si no tuviera acceso a los test genéticos y poder hacer realmente identificar a aquellas personas de mayor riesgo, si pienso en aquellos síndromes que realmente tienen mucho más riesgo que la población general, está el cáncer de páncreas familiar, que esto no necesitamos ningún síndrome hereditario, ningún análisis genético, y es el que tiene, si una persona tiene más de 3 familiares
primero o de segundo grado afectos, tiene 30 veces más riesgo que la población general. Y para eso no necesitas ningún test genético. Yo me enfocaría en antecedentes familiares de cáncer de páncreas, que tengan 2 familiares de primer grado o 3 familiares en general de primero o segundo grado. Con eso, si nosotros logramos identificar ese grupo de riesgo, probablemente es el que tiene más beneficio, más que cualquier otro síndrome hereditario, porque son los que tienen más riesgo. Entonces me enfocaría en ese, y después de los síndromes hereditarios, que sí que hay diagnóstico genético, el que más tiene riesgo es el Peutz-Jeghers, que tiene un 30 y tantos % de riesgo a lo largo de la vida, y es más fácil sin una alteración, o sea, sin un test genético identificarlo, porque son aquellas personas que tienen estas manchas, ¿no? Alrededor de la boca o en los dedos, ¿no? O sea, que tienes algo que es bastante patognomónico, entre comillas, que te ayuda, ¿no? Y enfocaría mis esfuerzos en esas 2 fuentes. Doctor Villagómez. Una pregunta tanto para Martín como para Leticia. Pancreatitis crónica y cáncer de páncreas, planteados desde 2 casos que actualmente manejo. Uno, una paciente a los 15 años le diagnostiqué una pancreatitis crónica litiásica. Han pasado ya como 8 años de aquello, con seguimiento. Y el hermano de esta paciente, a los 17 años, hace la misma patología, hace poco tratada en cuanto a la litiasis pancreática. Y otro grupo de 2 hermanos mellizos, ambos hacen también pancreatitis crónica litiásica a la edad de más o menos 14 o 16 años. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el seguimiento de estos pacientes y qué riesgo de cáncer gástrico o de cáncer de páncreas tienen a la larga? La pancreatitis crónica, cuando uno la quiere considerar como factor de riesgo, se encuentra con un abanico de opciones que es bastante dispar, y cuando uno ve el riesgo relativo o absoluto que tiene, hay en algunos países que es muy bajo y no es considerada un factor de riesgo. Eso es lo que le quería preguntar a Leticia, cómo la consideran ellos. Y en otros que por ahí uno ve el riesgo y parece que fuera demasiado alto. Nosotros, cuando hicimos el protocolo, decidimos incorporar las pancreatitis crónicas, y la verdad que no obtuvimos nada. Y hoy por hoy, después de haber dado un corte a ese protocolo después de 3 años, no las consideramos más para incluirlas en la pesquisa. No sé, Leticia, ¿vos qué opinas? No, nosotros la pancreatitis crónica no está dentro de los grupos de alto riesgo y no lo hacemos. En el caso que tú comentas es un poco curioso, porque aquí justo cuando lo estabas hablando nos estábamos viendo y dijimos, ¿y ahora qué vamos a decir? ¿No? Porque hay una entidad que es la pancreatitis crónica hereditaria, que hay un gen PRSS1, ¿no? Que es el que se asocia, y que tienen pancreatitis crónicas de repetición desde muy temprana edad, y finalmente hacen una pancreatitis crónica y tienen un riesgo de cáncer de páncreas muy alto, ¿no? Y a edad joven, a los 40 o así. Pero no está en contexto de litiasis habitualmente, que eso es lo que no me encaja del todo el caso que tú dices. La verdad es que ahora mismo me cuesta decir, ponerle un diagnóstico así, una pancreatitis crónica por litiásica familiar. No lo pillo. No lo pillo. Voy a dar la palabra al doctor Augusto. Gracias, doctor. Quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes cómo ven la necesidad de verificar la erradicación
de un paciente con Helicobacter pylori a través de una prueba no invasiva para determinar si este paciente tiene a la larga una resistencia antibiótica o se trata de una reinfección por el Helicobacter pylori. Y si se recomienda practicar en todos los pacientes en los cuales, por ejemplo, vengan asociados con una metaplasia intestinal asociada a Helicobacter pylori. Yo creo, y así lo ponemos nosotros en todas las guías en las que participamos, es que la erradicación se debe de verificar siempre, ¿no? Porque si no, no sabes si lo que estás haciendo realmente ha dado efecto, ¿no? A veces lo haces pues porque el paciente sigue con síntomas, pero es que muchas veces el helicobacter te lo has cargado y el paciente sigue con síntomas, ¿no? Entonces, realmente hay que verificar la erradicación para olvidarte de ese factor de riesgo, obviamente mucho más si el paciente tiene lesiones precursoras, ¿no? Si hay lesiones precursoras en la endoscopia, sí o sí lo tienes que hacer porque es la única manera de que sabes de que has parado la cascada de carcinogénesis, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Nolo? Sí, igual, opino lo mismo, quizás hacer la diferencia entre lo que es recrudescencia y reinfección, porque a veces lo que sucede es que tú testeas muy pronto y en realidad lo que pasa es que en ese momento la carga bacteriana es muy baja para el umbral del test que utilizaste para detectar erradicación. Pasa harto cuando uno usa levofloxacino, hay cepas que son heteroresistentes, tú le das antibióticos, mueren las cepas sensibles, quedan las resistentes en una proporción muy baja, hace el test de aire expirado antígeno, sale negativo y después a corto andar vuelve a estar positivo. Eh, por lo tanto, hay criterios bien estrictos para decir cuándo es una recrudescencia y cuándo es una reinfección. Y por otro lado, lo que está demostrado es que, porque hablaste algo también de estudios genéticos o moleculares, nosotros solamente lo utilizamos para segundo fracaso de erradicación. Cuando tú haces tratamientos de cuadriterapia, en que tienes sobre el 90%, lo que se ha visto es que no es costo efectivo hacer test moleculares, porque como tienes sobre el 90% de tasas de erradicación, el beneficio es muy pobre. Solamente va a ser bueno cuando tú usas esquemas muy malos. Si usas un tratamiento antibiótico que tiene 70% de chance de funcionar, claro, eso contra un test genético está ok. Yo creo que se van a usar cada vez menos, no cada vez más. David Graham propone que se use como un standard of care, o sea, como cuando uno hace un urocultivo, yo te doy el antibiótico igual como si fuera eso. Yo no creo eso. Yo creo que es mucho mejor dar muy buenos esquemas y eso lo vamos a aprender a corto andar con nuestro registro latinoamericano, cuál es el mejor esquema. Si ustedes dan un esquema sobre 90%, van a andar fantástico. Después va a haber un segundo esquema empírico que en Chile, que es en base a tetraciclina, es 85%. Por lo tanto, uno de 100 va a requerir un test genético molecular. Y ojalá no utilizando ni claritromicina ni levofloxacino, que son las cepas que son los antibióticos para los cuales se desarrolla más resistencia. Nosotros usamos PCR de levo y claritro y para un estudio multicéntrico estamos usando NGS, que lo vamos a usar más que nada para un mapeo poblacional de corte transversal para saber cuáles son las tasas de resistencia que tenemos en nuestro continente. Y aprovecho el que tengo el micrófono acá para preguntarle a la audiencia qué opinan ustedes sobre la incidencia de cáncer gástrico en Bolivia tan bajo. ¿Será así o tendrán algunas zonas en Bolivia que sean de mayor riesgo que otras? Porque lo que nos pasa a nosotros es que con Perú, Ecuador, Colombia, Chile ya estamos totalmente alineados y yo creo que a corto andar vamos a terminar con una política pública expandida del Pacífico. Yo creo que en menos de 5 años vamos a tener algo de esa índole. Eh, pero, pero se hace difícil hacerlo en Uruguay y en Argentina con incidencia de 7 por cada 100.000 habitantes. Ellos están preocupados del cáncer de colon, entonces hay gente entusiasta como Oscar Laudano, pero los números son los números. Te encuentras con la realidad de que para qué vas a hacer una política pública de un cáncer que es de baja incidencia. Entonces, es vital saber si el número es homogéneo para Bolivia o si hay algunas regiones de ustedes que merezcan una política pública quizás departamental o provincial.
Así que es más una pregunta mía para ustedes. ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? ¿Los panelistas? Doctor. Mira, Perdón, doctor. bueno, una pregunta muy difícil para nosotros, porque dentro de la realidad nacional, eh, las estadísticas son muy malas, ¿no es cierto? Muy malas. Recién se está implementando un sistema estadístico estoy hablando de la parte general, no solamente del cáncer, pero el Registro Nacional del Cáncer yo creo que es muy heterogéneo porque no expresa las realidades. Hay estadísticas en función a las ciertas instituciones, pero un mapeo nacional, yo creo que en este momento no podemos comentar demasiado. Doctora. Querido doctor Riquelme, pues eso es cierto. Las publicaciones que hizo de la OMS y de la OPS del 2020, que son las últimas registradas, ¿no? En registro estadístico como tal, pues Bolivia, es cierto, estamos pobre en estadística, pues no registramos nuestros pacientes como debería ser, ¿no? Por eso, incluso en temas investigativos, ¿no? Yo diría, todavía estamos en pañales o en años luz, ¿no? Entonces, yo pienso que sí hay pacientes, sí hay cáncer gástrico en nuestro medio y eso pues tanto el IGBJ de La Paz como de Cochabamba pues no me va a dejar mentir, tenemos pacientes, ¿no? A veces, no sé, en lo que se veía en la experiencia del hospital, pues habían 3 a 4 pacientes mes, ¿no? Que se veían, ¿no? Y pacientes desde muy temprana edad, hablando de 40, 50 años, hasta pacientes de mayor edad, ¿no? Obviamente con un cáncer gástrico avanzado. No, muchas veces ya con metástasis, pero nos falta registro y nos faltan números, ¿no? Esa es la realidad. Bien, dado el avance de la hora y en unos minutos más tenemos el acto inaugural y hay autoridades invitadas, vamos a dar por finalizado este debate interactivo sin antes agradecer a los panelistas que nos han visitado y por la presencia de todos ustedes. Muchas gracias.